Buenas tardes. Una vez más, bienvenidos al Centro Asturiano. Es un placer. Hoy creo que hay un virus ideológico de los que no se han superado muchos. Y entonces, bueno, esperemos que para la próxima se hayan repuesto y estén aquí. Hoy yo soy doblemente feliz. Feliz porque me encuentro con Romualdo. Muchas gracias. Y feliz porque Romualdo está aparentemente muy bien, muy bien. Entonces por eso soy doblemente feliz. Aparentemente. Digo aparentemente. Tú eres el que me tienes que decir si estás bien o no estás. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, pues bienvenido y no nos des sustos. Tengo muchos amigos médicos. Vale. Pero tú cuídate como si fueras tu mejor amigo. Ya sé que tienes una buena cuidadora, pero cuídate tú también, claro. De acuerdo. Bien, pues nada, aunque hoy vuelvo a ver lo del virus ideológico, hay mucha menos gente que habitual, que es lo que es habitual aquí. Pero bueno, suponemos que para la próxima nos habremos recuperado y estemos aquí todos. Entonces, bueno, creo que podéis leer poemas largos, pienso yo, bueno, leer o decir, declamar, en el caso de declamar. Y naturalmente, para eso yo voy a dejar la palabra a esta asturiana adoptiva, que nosotros la queremos como asturiana nativa, pero bueno, no queremos pelearnos con los de Cartagena. Vamos a concederles ese don y nosotros nos conformamos con que tengas el espíritu de sentirte asturiana, porque te sientes asturiana siendo cartagenera hasta la médula. Pero bueno, está bien así. Pues nada, a ella, a esta mujer que dirige también los martes de la poesía, le voy a dejar el micrófono para que nos vaya moviendo un poquito. Nada, repito, buenas tardes a todos y bienvenidos y a disfrutar de la poesía. A disfrutar de la poesía. No está Ángeles. No, que es que no está, quiero decir es que el otro día, cuando tomó posesión del cargo, iba que, bueno, yo no sé si llevaba las mejores galas que tiene en el guardacopía, pero iba de un elegante. Sí, de un elegante fluido. Que abrumaba, sí. No, lo hizo muy bien, porque claro, tomó un testigo bastante complicado, porque. Sí, relevaba a alguien sí, muy importante. Exactamente. Pues lo hizo muy bien. Bueno, Soledad, pues tienes el micrófono a tu disposición. Gracias a todos. Buenas tardes, queridos amigos. Una alegría estar de nuevo aquí con todos vosotros. Y bueno, no hay tanta gente, pero estamos hasta el final ocupando asientos. Sí. Es que en el WhatsApp del martes de la poesía me han escrito, pues como serían pues como 8 o 9 habituales de este día, que están malos, que se han caído, que están rehabilitándose, pero sobre todo malos, resfriados y todo esto. No hace tanto frío, ¿no?, para resfriarse. Esperemos que nosotros no caigamos también. Pues como he dicho antes, una alegría estar aquí de nuevo. Bienvenidos a todos, a quienes vienen por primera vez también, a este martes de la poesía. Repito, de nuevo como cada mes, cuarto martes de cada mes, porque todavía... Y el cuarto martes de noviembre sería... Sí, es 26. No sé, yo no lo sé. No sé, Cuarto martes del 80, no sé si el 26 de diciembre será un día apropiado para celebrar esto
o hay familiares que han venido de fuera o comidas. No sé, decidme vosotros, ahora que aquí en conclave. Que 26 al día siguiente de Navidad. Sería mejor previo a la Navidad, porque luego viene familia y el 26 va a ser complicado. Podría ser el martes anterior. El martes anterior. 29, podría ser el 26, sí que lo veo conflictivo. Sí, porque plenas fiestas y o se van o han venido familiares. Pero el 19 igual hay programación. Igual que O ya has programado algo. hay otro. Bueno, tendría que comentárselo a la oficina. ¿Qué? Que hay cenas, hay varias cenas de otros grupos. Ese día, ¿no? 26. No, yo tengo el 20 una cena y el 22 otra. Pero esto sería martes 19. Sí, no sé, habrá que ir viéndolo. Habrá que ir viéndolo y consultando, como estamos conectados a través del chat, pues sí, podemos ir viéndolo. Bueno, yo quiero contar también lo último que he hecho. En Cartagena, el miércoles pasado, presenté mi libro, Cartagena, mi media tierra adoptiva, mi tierra, junto a la adoptiva. Bueno, pues lo presenté allí, tuve un presentador extraordinario, con una voz maravillosa, conocidísimo en Cartagena y ha sido locutor en radio, crítico taurino de la región, un montón de cosas más. Y con él anteriormente he hecho muchas actividades en Cartagena, con los troveros, que en verano no paran, y yo he estado también con troveros. Lo he tenido de presentador allí, ha sido magnífica la presentación. Y he tenido a José Luis Pardo también, allí a mi izquierda, el presentador a la derecha, José Luis Pardo a la izquierda, cantando los poemas a los que les puso música. Bueno, fue un éxito. José Luis fue algo increíble. Al final cantó, ya terminamos la presentación del libro y anuncié que José Luis iba a cantar su canción a Cartagena. ¿Qué mejor sitio aquel? Bueno, fue un éxito rotundo. Aplausos. Muchísimos. ¿No, José Luis? ¿Quedaste contento? Bueno, Muy modesto. fuiste la mejor. Bueno, pues eso, que estuve allí y ya me ha llamado la Concejalía de Cultura también para presentarlo en enero a nivel de ayuntamiento, porque se hizo en un café literario muy moderno de Cartagena, muy emblemático, y bueno, quedamos muy contentos. Vamos a comenzar. ¿Quién quiere salir primero? Doy la opción. ¿Quién quiere salir primero? Lo puede hacer. ¿Alguien quiere hacerlo? Venga, Carlos, voluntariamente eres tú. Voluntariamente eres tú. Vamos a ver. Pues hay un voluntario. Hay un voluntario. Venga, José María. José María, que vive en el Escorial y hace un esfuerzo enorme viniendo. También tiene que irse antes de terminar porque el autobús sale y no puedes perderlo. Vamos a escuchar. Todo el mío, porque allí hay unos autobuses, el 661 que tiene más servicios, el mío es el 664 y a partir de las 9 es casi imposible ya llegar. Y además por primera vez me voy a leer un poema. El micrófono, por favor. Restos de Catarro. El micro. Es mi novio. ¿Está abierto? Habla de él. Sí, ¿está abierto? ¿Ahora? Pues digo que por primera vez, como vengo con algo de Restos de Catarro, no voy a leer un poema porque no tengo la voz para ello. Voy a leer un relato breve que le hice justo hace un año, el día 23 de noviembre del año pasado. El relato es cierto, lo que he puesto aquí es un relato muy sencillo, no tiene más importancia.
titula El pajarito. 23 de noviembre, nieva. Nieva poco, pero nieva y hace frío. Mi jardín está triste. La mañana gris de cielo liso semeja más un ocaso que el despertar del día. La luz es pálida, las distancias cortas. Desde el ventanal de mi casa, el monte Abanto se divisa a mi lado, cubierto en parte por una sábana blanca y en parte vislumbrado a través del cortinaje translúcido e inquieto de la niebla accionada. Miro y me parece ver lo que no veo, recuerdos de otras fechas más alentadoras. Por esos vericuetos iban mis pensamientos sin entrar en mayores precisiones, cuando advierto la llegada a mi catalpa de un pajarito inquieto y juguetón, un gorrión triguero. Veo que salta de rama en rama, pero veo con pena que son sus movimientos imprecisos, torpes. Al pobre animal le falta una pata. Fue entonces cuando recordé que hace más de 2 años este mismo gorrioncillo venía a mi jardín cada mañana, piaba y, amable, esperaba que saliera yo con un cuenco repleto de migajas de pan. Él se acercaba y comía confiadamente lo que le apetecía. Saltaba luego entre los rosales, me miraba agradecido y se iba. Lo mismo que entonces hacía, quise hacerlo hoy. Corrí hasta la cocina, tomé pan, lo migué rápidamente y feliz salí al jardín esperando que viniera a mi encuentro el gorrioncillo. Extendí el brazo reiteradamente, invitándole a que se acercara. Me miró con desdén, manteniendo firme su terca compostura durante unos minutos. Volvió la cabeza y no sé. Tengo la impresión de que de sus ojos brotó una lágrima amarga. Se fue. Antes de salir volando, me miró de nuevo y, en efecto, observé que sus ojos estaban empañados por un halo de tristeza. Los gorriones no hablan, pero hay silencios tan elocuentes que dicen mucho más que las palabras. Y recordé, me fui hace meses de esta casa sin decirle adiós, quizás cuando más necesitaba de mi apoyo, cuando un maldito perdigón le había dejado sin su patita izquierda. Me fui, le dejé abandonado y ha tenido que apañárselas él solo. Hoy ya sabe volar y saltar de rama en rama y alimentarse por sí mismo. O quizás, quiéralo Dios, otra mano amiga le haya brindado a diario las migajas de pan que precisara. Estoy triste, nieva y hace frío. ¿Tendrá el gorrioncillo un cobijo calentito donde guarecerse? Y Ceruchi Zambrano, después de Pilar Mateo. Si quieres venirte para acá, tenemos un asiento aquí. ¿Quieres ir como tú quieres? ¿Sí? Buenas tardes a todos. Gracias por venir, Dorina, amiga. Yo voy a leer un poema que te lo hice hace tiempo, a Soledad como asturiana adoptiva. Muy bonito. Eres sole, madre selva, con alas de margarita, que brotó entre los trigales de tu Cartagena chica. Eres una hermosa perla que en la mar bien se divisa, irradiando luz tan blanca que a lo profundo ilumina. Y hasta los corales bailan cuando besas tu orilla. Eres una de colores en un mar de suave brisa, encendiendo amaneceres cuando el día se aproxima,
y se apagan las estrellas en tu universo de niña. Tienes donaire y talento, y es tu cara una sonrisa cuando gozoso apareces en la escena de la vida, custodiada por tus ángeles que te guardan y te miman, al igual que tu consorte que te adora en tu hornacina. Yo te admiro y considero una fiel y excelsa amiga, y que sigan nuestras almas sintiendo la poesía. Y desde el centro asturiano, quien distingue tu valía, te rinden este homenaje como asturiana adoptiva. Celuchi Zambrano. Celuchi. Me alegro mucho. Hola. Buenas noches. Iba a decir uno, venía preparada, pero no me parece adecuado, no quiero cansar. Entonces, si acaso, luego lo digo. De Diego Zambrano Enríquez, tengo necesidad de hablar. A ver si no me acuerdo ahora. Ya me viene una con la cabeza, una cosa. ¿Pero con quién? ¿A quién le importan mis cosas? ¿Quién puede sentir comprensión de todos mis problemas, de todas mis rarezas? Pero mucho me gustaría hallar quien en silencio atentamente escuchara, comprendiera, dialogara, comentara, hiciera hincapié de todas esas cosas sorprendentes, aunque verídicas, que contadas en frío parece la fantasía sacada de una cabeza daliniana. Pero son cosas que han sucedido, que suceden cada día, que me rodean y me hacen frente. Tengo que hablar, tengo que contarlo todo, volcarme y vaciar mi alma, arrojarlo todo, descargar mi mente de todo, casi todo. No es demasiado para que alguien pueda digerirlo. No es demasiado incluso para mí. Pero tengo que hablar. Tengo que decírselo a alguien. Quizás te toca a ti escuchar. No pongas esa mueca en tu semblante. No hagas gesto de fastidio. Bueno, si lo prefieres, callo. Si deseas, hablamos. Solo hablamos. Sin contarte nada, sin complicar tu existencia, porque nadie quiere complicársela. Todos desean vivir su vida y alejarse totalmente de aquellos que son problemas. Así transcurre la existencia, paso a paso. Nadie quiere saber de los demás, pero con ansias desean ser el centro, el epicentro, donde giren los demás. Los otros, egoísmo total. Un yo mayúsculo es lo que pensamos cada mañana cuando nos levantamos de la caliente cama. Tengo que hacer hoy. En cuanto salga, espero que me digan, que me contesten todo
centrado en uno mismo. Por eso yo, igual que tú, que todos, tengamos ganas de hablar y dejar mis cosas que resultan aburridas. Hablemos. Podríamos empezar diciendo: ¿tú crees que lloverá mañana? JPG. Muchas gracias. Muy bonito. Muchas gracias. Después, si hay tiempo y si puedo, digo el que traía aquí. A ver si hay tiempo, porque al final... JPG, que así quiere llamarse artísticamente. Buenas tardes y gracias a la Casa de Asturias. Voy a recitar un poema que se titula La tumba de un marinero. Es una historia inventada. Va paseando por la ribera, vestida con pantalones vaqueros, zapatos de lentejuelas y una blusa que parece un florero, con el bordado de rosas en su pecho. En su mano izquierda lleva un anillo de oro, del bueno, del de 24 quilates, con dos brillantes. Uno color turquesa y el otro verde como el jade. Vale. Son dos corazones entrelazados, regalo de su enamorado. Ella levanta la cara, buscando el fresco de la madrugada. El sol la ilumina desde el cielo. Y ella gira un poco su sombrero, cubriendo sus ojos de esos rayos traviesos que la ciegan por un momento. El viento le trae la fragancia del agua sagrada del puerto. Se escucha el sonido de los barcos y ella mirando hacia el faro, mientras se le rompe el alma pensando en su marinero. Se le desliza una lágrima cayendo por sus mejillas, humedeciéndole la cara, mientras una leve sonrisa queda dibujada en sus labios. ¿Cuál sería su pensamiento que despertó ese sentimiento, mezcla de dolor y calma? Se para a un lado del camino, arranca seis amapolas, y un poco más adelante un manojo de margaritas, formando un ramo de flores que sujeta con una cinta entretejidas con 1000 colores. Tuerce hacia el camino que llega hasta el cementerio. Sus pasos son más lentos, va perdiendo el ánimo, y el respirar de su pecho se acelera en ese momento. Su corazón late urgido, ella suelta un suspiro, mira de nuevo al cielo, como queriendo acelerar el tiempo. Entra en el cementerio, parándose junto a una tumba, donde descansa su marinero, deposita un ramo de flores sobre el jarrón viejo, vuelve de nuevo en las lágrimas, mezcla de paz y melancolía. Esta vez no hay sonrisa en su cara. En la lápida hay un epitafio que lee con tono amargo: desapareciste en alta mar tras 4 años de búsqueda. Nadie yace en esta tumba. Aquí enterramos tus recuerdos. Descansa en paz, mi marinero. ¿Quieres salir? Antonia después. Gracias. ¿Qué? ¿Sí? Hola, creo que me iban a acompañar con la guitarra, pero no sé si está ya preparado. ¿Tú? Sí. Bueno, vamos a ver, voy a intentar aquí con el... Felicitado, José Luis. Bueno, pues ya te quedas y llamamos a Mara. Pues soy Mari Pajares, Oset, y voy a recitar una poesía que se titula Luz en la oscuridad, mi camino hacia la iluminación. En el laberinto de la noche, donde las sombras danzan, el estruendo de las guerras ensordecen los cielos. Mi alma en desasosiego busca un faro.
Busca su luz, su esperanza, navegando entre las olas de miedos y desvelos. Hoy brilla en el azabache la luna llena. Entre los avatares esta noche la paso en vela. Urracas, búhos, águilas, todo duerme. Me digo, todo tiene su afán, todo pasa, ya duerme. En este mundo turbulento donde la paz parece lejana, mi corazón anhela un refugio, un sagrado santuario, una luz interior que brille, inquebrantable y temprana, que disipe la oscuridad con su poder extraordinario. Camino en busca de esa luz, esa divina claridad que transforma la guerra en paz, el dolor en amor, donde cada paso es un acto de meditación, de serenidad, y cada abrazada y respiración un mantra, un sagrado rezo de toda religión. En la quietud de mi ser descubro destellos de iluminación, pequeñas verdades como estrellas en la vasta noche de insomnio, que me guían a entender en este mundo de tribulación que la paz interior es un viaje, un eterno acercamiento. En la contemplación profunda, en el silencio del alma, encuentro respuestas, encuentro mi verdadera identidad, un estado de ser donde la calma eterna embalsama y la luz de la sabiduría disipa toda oscuridad. En la madrugada es la madrugada y entro en el sueño de un mundo sin guerras, con océanos de amor, sin ninguna violencia. Y ahora duermo. Magara. Magara dice que es la primera vez que está ante un público, entonces vamos para un público y solo lleva pues 4 o 5 clases de canto, pero le gusta la música. Adelante. Bienvenida, Magara, al Centro Asturiano y te esperamos. Muchas gracias. En más ocasiones.
Ándele. Que muchas gracias. Antonia también te va a acompañar, José Luis. Hombre, es lo que hace siempre, o sea que... Muy buenas tardes a todos. La mayoría ya me conocéis. No obstante, bueno, soy Antonio Pescolains. Gracias Soledad, gracias Andrés y gracias José Luis. Perfecto. Bueno, mi poema de titulado La fuerza del amor. La fuerza del amor. Un señor muy apuesto, muy gallardo y elegante, una niña que paseaba por su calle, se queda mirando un ratito y al verla tan bonita y agradable, le dice con voz muy suave: María Soledad, ¿me escuchas? ¿Por qué vas tan elegante paseando por mi calle y no te dignas mirarme? Con ese vestido lleno de volantes y brillantes que me estoy volviendo loco, pues no dejo de mirarte. Sabes, niña de mis amores, que esos ojos me cautivan, tu mirada seductora y tus labios de rubíes, estoy deseando besarte. Niña, tú nunca a mí me rechaces, porque te quiero y te quiero. Y no duermo, no tengo sosiego, pues no dejo de soñarte, de tenerte entre mis brazos, con ternura acariciarte y susurrarte al oído que siempre voy a amarte. No importa, no me comprendas, no importa que tú no me ames. Algún día soñarás conmigo y soñarás que me besaste. Cuando ya estemos juntos, me cuidarás como mi madre y te tendré entre mis brazos con cariño inigualable y te sentirás dichosa de quererme, de mimarme. Yo seré el más feliz del mundo por tenerte para siempre y siempre, siempre amarte. Y sabes, cariño mío, que tenemos unos hijos que son sangre de nuestra sangre, que ellos son la prolongación de nuestra vida, el fruto de nuestro amor inigualable. Nos sentiremos felices por haber unido nuestras vidas, por querernos, por amarnos, por tener una familia que es el mejor regalo que Dios a los dos quiso darnos, y todo para seguir amándonos. Para Soledad y Ormundo. Pero todo eso lo ha compuesto Antonia, para vosotros. Muchas gracias, Antonia. Marta, vamos a escucharte. Porque es una maravilla. Gracias. Buenas noches. Pues yo, como no sé si voy a estar en Navidad, me adelanto. Muy bien. Y voy a poner voz a un poema de Andrés. Navidad. ¡Cuánta alegría! Llega Navidad. En la iglesia se monta el Belén sobre maqueta de arcaica ciudad, sin prado ni bosque, sin terraplén. Niños y adultos miran con gozo el Belén, sobria simulación. Pesebre, reyes, pastores, pozo, cuadrúpedos, casas, torreón. Navidad es paz, es alegría, litúrgica vigilia al creyente, al descreído asueto cada día, a todos brinda gozoso ambiente. Tenía el erario afán creativo, su horizonte no era escarnecer, hasta que el dirigismo activo lastra según cual credo creer.
Ninguna fe o creencia era causa de turbar la armonía social, si el respeto tendía su pausa en la coexistencia plural. No se daba indecente nudista palacio sagrado profanando, tampoco irreverente humorista a credo religioso afrentando. Es Navidad. Entra en la iglesia, no sigas a infiel que denuesta, preserva en doctrina la asepsia, ni en mente seas iconoclasta. Del impío no tomes mudanza, sigue el camino de tu conciencia, en el templo hallarás esperanza con satisfacción en tu creencia. Bien agnóstico, ateo o creyente, en la iglesia tendrás buen consejo, lo abyecto siempre estará ausente, si entras te verás en buen espejo. Por todo cuanto en ella se expresa, vivamos felices la Navidad, donde nuestro ánimo se impregna en generosos deseos de paz. Misa del Gallo la Nochebuena, de Jesucristo su nacimiento, cirio pascual entre 4 velas, colofón a corona de Adviento. Brinda el ánimo a fin navideño, revive la infancia sin desdeñar, convicción de paz y sano empeño de y para seres dispuestos a dar, al umbral del año que ahí llega, mensaje de acaecer longevo y que su noble espíritu entrega. Feliz Navidad y el Año Nuevo. Antonio, ¿nos dices algo? Después, Isabel. Pues Isabel. No, ahora. Buenas tardes, buenas noches ya. Me sumo a las palabras de la alegría de ver ayer mucho gran amigo y mal. Voy a decir un poema que lo dije por primera vez en Asturias, en Rioja. Además, el día 25 de noviembre me llamaron, estaba yo allí, entonces el titular estaba trabajando allí para el acto de contra la violencia de género. Y me pasó un caso curioso, se lo estaba comentando a Romando. Al finalizar el acto, hubo varias cosas, entre ellos firmaba el libro de Teatro de la Puebla contra la violencia de género. Y dije un poema que estaba fuera del libro. Cuando estaba firmando llegó una chica joven, me dio el libro, sin hablar, y le pregunté, ¿a quién se lo dedico? Me respondió, a mi abuela. Yo le pregunté, ¿cómo se llama tu abuela? Me respondió, está muerta. Me quedé cortado y le dije, ¿cómo se llamaba tu abuela? Me dijo nombre, entonces se lo dediqué a doña Rita, esperando que desde el cielo haya disfrutado de este acto en contra de la violencia de género, porque ese día sacamos tarjeta roja en Riosa, el día 25 a los actos de la violencia de género. Es un, bueno, fuerte, hablo de una anciana que lo vivió cuando era niña, por eso me remonto a esa historia que había que no la hay ahora. Dice, a una anciana le preguntan, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás entristecida? Y responde comedida, que se ha pasado la vida metida siempre en la casa. He sido esposa y amante. He cosido mi vestido con ropa del mercadillo. Y si no fuera bastante, he sacado al suelo brillo con las rodillas sangrantes. A una edad muy temprana, se fue de mí la sonrisa al observar que mi padre daba a mi madre palizas. En la escuela no atendía y me decían que era torpe, y es que nadie comprendía que me aturdían los golpes que mi madre recibía. No jugaba con los niños y las niñas de la escuela por culpa de mi sufrir, y es que en mi casa las riñas me dejaron tal secuela que no podía ni vivir. Estas son las consecuencias de vivir con el maltrato, vidas rotas de por vida, sin estima ni consuelo, como un trapo tirado por el suelo. Buenas tardes.
queridos amigos, conocidos, es una alegría estar aquí de nuevo, es una alegría. Para mí también. Yo traigo un recuerdo de 14 años, es un maratón que hicimos en el Café Gijón, le hizo Mahmoud Sot, que yo creo que todo el mundo le recuerda, ¿no? A Mahmoud Sot, Pro Palestina. Este libro maravilloso, aquí hay firmas, hay gente extraordinaria. Bueno, tuve la suerte de que me seleccionaron también mi poema y está en este libro, y yo me apetecía, pues por todo lo que está pasando, recordar y volver a leer este poema que se titula Palestina. Es duro, es un poema duro, como la vida misma a veces, pero bueno, creo que me apetece mucho recordar aquel día que fue una maravilla de maratón y de gente. Duró 3 días el maratón. Luego hubo esta selección de poemas, ¿no? 2009 fue, ¿no? ¿Eh? En el año 2009 fue. En el 2009, pues, sí, sí. Pero tengo mucho cariño a este libro. Se llama Palestina y dice así: tus calles, ¿se me oye? Sí. Tus calles eran hermosas en otros tiempos. Ahora, llenas de tristeza, de sangre, de inermes cuerpos, de niños desamparados, de madres desesperadas, de hombres pidiendo al mundo justicia para este pueblo. Las caras llenas de surcos, abrazando a niños muertos. Lo triste es que esto se repite. Parad, parad, os lo ordena la cordura, la memoria de otros hechos. Pueblo judío, ¿qué estáis haciendo? En el nombre de qué Dios, de qué razón. Parad, parad. La invasión a un pueblo que está indefenso, que sufre vuestra tortura, vuestras bombas, vuestro gueto, el exterminio queréis de este pueblo que es tan viejo, que lleva miles de años en su tierra palestina. Todos los hombres de bien a gritos están pidiendo raciocinio, acuerdos, paz. Estáis haciendo lo mismo que a vosotros os hicieron. ¿Qué le ocurre a vuestro pueblo? ¿No recuerda? Las torturas, los guetos, fusilamientos, campos de concentración, los civiles gaseados, los disparos en la frente. Como respuesta al que osaba preguntar, ¿la memoria habéis perdido? ¡Parad! ¡Parad! En nombre de tantos civiles muertos, que se caen las armas, usad las palabras. Las gentes del mundo lo estamos pidiendo. ¿No escucháis el clamor de todas las razas? Están enfurecidas de ver tanto dolor, de esta sin razón. Parad, parad, basta de sufrimiento. Ha llegado la hora de fundir la noche con el alba, de agarrar la vida, de que los brazos sirvan para brazos de amor, de vuelos de palomas a levantarse el sol. Parad, parad. Muchas gracias. Seguimos. Este chico con guitarra, creo que tiene una guitarra. A ver, ahí en la segunda fila. Tú, es que no sé cómo te llamas. ¿Vas a decirnos algo? ¿No? Pues María José. Buenas noches a todos estos maravillosos poetas. Tengo el gusto de conoceros, bueno, desde el 2020, pero fue esa época que tuvimos que pasar virtual, pero ahí estábamos todos unidos con nuestras poesías y bueno, pasando aquellos momentos, y afortunadamente pues ahora presencial. Os agradezco mucho la posibilidad de compartir con todos vosotros. Y bueno, yo iba a leer un poema que se titula En el camino aprendí.
Este poema no se sabe muy bien de quién es la autoría. Unos creen que Jorge Luis Borges, otros que Diaga Poisson. Bueno, en definitiva yo creo que lo importante es poderlo leer y compartirlo. En el camino aprendí. En el camino aprendí que todo momento pasa y que la vida prosigue. Que el tiempo nunca se cansa y el ayer siempre se extingue. Que ser niños es un juego y jóvenes primaveras, y que ambos se fusionan cuando la vejez nos llega. Que la pasión nos domina y el miedo nos paraliza, que la costumbre es rutina y todo apego esclaviza. En el camino aprendí que la gente a veces cambia cuando el poder les convida, que aunque el dinero hace falta, jamás nos cierra una herida, que el dolor es fortaleza y ser sumiso nos mata, que la verdad nos libera y la mentira nos ata, que la sapiencia enamora, que nuestra mente hace magia, que el trabajo no deshonra y que un adiós es nostalgia. En el camino aprendí que la juventud no cesa cuando la vejez nos alcanza, que la escuela nos instruye, pero se educa en la casa, que los sueños se persiguen, pero la paz se construye, que la libertad se exige y la soberbia destruye, que el perdón es una cura que nos sana lentamente y el rencor es un tormento que nos perturba. Crecen sus alas, crece la mente. Aprendí en mi caminar que los hijos no son nuestros, sino gaviotas del mar, y cuando crecen sus alas, alzan el vuelo y se van. Que un amigo es un tesoro que debemos valorar, y la familia es el templo donde aprendemos a amar. Que el mañana es muy incierto, que la humildad engalana, que es la muerte la certeza y la vida es enseñanza, que Dios es fuente de fe y es el amor y esperanza. Muchas gracias. María Fernández. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes, bueno, es el primer día que vengo y bueno, voy a leer algo. El otro día en la presentación de un libro de poemas a don Francisco me preguntaban que si el poeta nace o se hace. Bueno, pues al hilo de esa deliberación pues escribí esto. Intenté rimar y no encontré asonante. Intenté pintar sin tener pinceles. Intenté cantar padeciendo amusia. Intenté bailar con las piernas rotas. Intenté mirar con los ojos ciegos. Recorrí veredas, plazas, estaciones, escudriñé rostros, escuché canciones y busqué el talento que Dios me asignó. ¿Naces o te haces? Trabaja tus dudas, déjalas pasar. Respuestas no faltan. Sigo caminando, esperando en vano conseguir rimar, pintar y cantar, y también bailar y además mirar. Seguimos. Claudio, ¿cantas? Maricel, después tú. ¿Me acompañas, por favor, José Luis? Voy a cantar una canción dedicada a los pescadores. Ah, porque no la de Manojo de Rosas. Tendría que tener una compañera para cantarla. José Luis, parece cojo. Si usted quiere. Cantamos la mía.
salido el sol, el suelo brilla bajo el suave orvallear de mi tierrina, pisada recia en la madrugada, la barca espera, llegó la hora de ir a la mar. Pescadores de la costa verde y bella, pescadores a la mar que está serena, pescadores que aunque todo el mundo duerma, y en la mar está tu vida, ahí tienes tu faena. Y ya vuelven de la mar los pescadores, cansados de faenar con mil sudores, vienen alegres, se oye un cantar, traen buena pesca y en tierra espera el dulce hogar. Pescadores de la costa verde y bella, pescadores a la mar que está serena, pescadores que aunque todo el mundo duerma, y en la mar está tu vida, ahí tienes tu faena. Pescadores, pescadores, pescadores a Yo pediría un aplauso para José Luis también, ¿eh? También. Maricel, cuando quieras. Un poco más bajo. Acá, como la mano. La mano. Buenas noches. Voy a cantar la canción de Marola de Sorozábal. selva le venía
flautista tocaba a su vez, diciendo a las aves con gran altivez. Yo también soy un pájaro viejo que llena de trinos el aire vernal. Yo también he volado en la vida sin rumbo y sin nido donde emparejar. Vosotros cantáis lechas de amor, yo canto amarguras de mi corazón. Pero una noche trágica durmióse el triste abuelo sobre el frondoso vértice de un árbol secular. Entre un fragor horrísono cayó una luz del cielo y el miserable músico durmió en la eternidad. Ni los pájaros de la selva consiguieronle despertar, ni los pájaros de la selva consiguieronle despertar. Las aves cantaban y el viento lloró, y el viento y las aves copiaban su Gracias, Marisel. Carlos, dos. Precioso. Precioso. Lola Calancar después. Muchas gracias.
tenemos aquí cantantes, vamos, para formar un espectáculo. Muchas gracias. No me he atrevido todavía a cantar solo. Este poema lo he escrito hace como 10 días y va a pertenecer a es un poema inédito, va a pertenecer a un poemario que se titulará Paisajismos. Despertar. Despierta al atardecer la belleza del Parque del Oeste. En esta placidez que apenas el sol poniente quiebra, la vida es ahora un instante perfecto y detente. En vano invocaría mi amor por ti y sus tribulaciones. Inútil evocar tu nombre, tus ojos o tu boca. Nada puede perturbar esta calma sagrada y silente, este silencio exacto y retenido, latente, solo interrumpido por la brisa leve y el latir de las hojas. Ni siquiera lo rompe el suave piar de los pájaros apenas perceptible, ni esas voces que susurran palabras en el árbol contiguo al mío. Nada podrá perturbarlo ni romperlo, ni tan siquiera tú misma, que de pronto aparecieras como por sorpresa y te aproximas a mí para susurrarme al oído: te quiero, te quise siempre. Lola Palanca. Es Ana que estaba tocando, ¿no? Ana, después. Buenas tardes a todos. Me alegro mucho veros y que aunque parecía que íbamos a ser pocos, somos bastantes. Vale, pues voy a empezar con un Señor. Señor, yo quiero que tú seas el que me guíe en mi vida, el que me guíe en mi vida, y no me sueltes la mano, porque sabes que tropiezo y me caería. Señor, yo quiero que seas mi vida, la voluntad y las fuerzas, con lo que amanezco cada día, que encuentre en ti el refugio que con amor te pedía. Miro al cielo y veo reflejos teñidos de purpurina. Imagina usted es que no puedo, intento siempre pero no puedo, pero bueno, voy a seguir, ¿eh? Venga, ánimo y adelante. Y siento una gran alegría, no seré quien etiquete las palabras del Señor. Perdón te pido, mi Dios, te pido sabiduría, te pido que me des razón para poder comprender y entender lo que yo siento, Señor, porque mis ojos lloran cuando yo escucho la voz y las palabras de aquellos hermanos que tú quieres que den el sermón, porque mi corazón me grita: escucha, escucha y pon atención. Esas palabras van dirigidas a ti, porque es lo que yo quiero. Me da miedo, Señor, de no estar a la altura, de defraudarte, mi Dios. Dame paciencia, entendimiento y amor, para que sea la luz que alumbre como farol, y aquellos corazones perdidos que no encuentran tu camino como lo encontré yo. Gracias y perdón, mi Dios. Perdón y gracias a todos. Poquito a poco voy a ir para adelante. Ánimo, Lola. Ana Burkowska. La llamada del Samuel, por si acaso. Bueno, después de muchos meses otra vez aquí en el centro asturiano, estoy muy feliz de volver.
Voy a recitar un par de poemitas cortos. Este lo escribí hace un par de meses, se llama Restos del naufragio. Vine a buscar los restos del naufragio, vine al lugar donde nos buscamos. Besos olvidados, recuerdos de una noche bajo un cielo de lluvia. Restos de un naufragio. Vine al lugar donde una vez te vi, a recoger los recuerdos. Hoy tristes y escasos, hoy vine a buscarlos para guardarlos. Hay una caja de cartón donde están olvidados, restos de un naufragio. Voy a precintarlos, mañana iré a tirarlos. Gracias. Y este lo acabo de escribir. Me dueles, aunque te haya olvidado, pero te veo, no puedo evitarlo. Un pequeño fuego se está avivando. Me dueles, te he olvidado y aún te pienso. Te he olvidado y no puedo. Se aviva el fuego. Me dueles porque te veo y te deseo. Me dueles, aunque te haya olvidado. Me dueles una y mil veces. Me dueles, te olvidé, no te lo odié. Gracias. Massimino. Tú. No sé qué voy a hacer. Massimino, venga, ¿qué nos dices? Cantar la lotería. Y Primitiva después de Massimino. O si quieres, Primitivo sabes tú y que se lo vaya pensando. Con algunas canciones. No voy allá, sí, no. Sí. Ah, bueno, no, sí, vale. Voy al siguiente. Primitivo Lila. Vamos a escucharte. Hombre, me alegro. Hola, lo mismo. Bueno, buenas tardes o buenas noches. Pues ya están todas las luces puestas de Navidad. Sí, qué bonito están aquí. Afortunadamente, para una buena mayoría de personas, la Navidad es un tiempo de cariño, de ayudar, pero bien, todos conocemos también personas o seres que utilizan la Navidad, pues la religión, para su propio provecho, para sacar un dinero, o bien como una muleta para una ideología. En fin, se ven ambiciosos, y entonces de eso va este pueblo. Y dijo un búho: ¡qué noche! Como esto, nunca lo viera. ¡Cuánto jaleo allá afuera! No es por hacer un reproche, mas volé de troche en moche y no pillé ni un ratón. Luego vuelvo a mi rincón en el establo y encuentro un gran alboroto dentro. Una mujer, un varón, un niño recién nacido y hasta una delegación de 3 magos que han traído un montón de chucherías que alguna bien me vendría para decorar el nido. Yo no sé si es que he bebido o el hambre causa locura. Oigo que es Dios la criatura. Y aunque solo sea mochuelo y de Dios sean de ledo, celebro tanta aventura. Pues si de Dios soy vecino, se ha de acabar en la oscura noche el cazar anodino. Ya me estoy viendo saciado de manjares, y qué agrado será comer langostino sobre manteles de lino, cual hijo de aristocracia. Y por lograr esa gracia voy volando en mi ambición a darle un fuerte achichón. No quede todo en falacia.
¿Detrás de Lola Palancar las señoras que hay van a salir? ¿Ninguna de las cuatro? Tendré que preparar un repertorio con Luis, porque la canción está con fondo al piano y encima perdí la de piano. ¿Y qué vas a cantar? Voy a cantar una canción muy... no la sabe nadie, porque es inédita, la tengo hace muchos años. Vale, pues vamos a conocerla. Y va a ser la segunda vez que la voy a cantar al público, porque la primera vez estaba yo haciendo el Campamento León. Y había un concurso en Radio León que votaban por teléfono. Y entonces me iba a acompañar una chica joven al piano, pero parece que la partitura era un poco difícil para ella. Y tuve que cantar sin música. Entonces ahora lo ¿qué le vamos a hacer? Es una canción muy bonita, pero ya... Pues sabéis cómo no sabe... Aunque sea medias, pues no puede, creo yo. Porque esta es una canción que se titula Sin amor. Sin amor no existe la belleza, sin amor se pierde el frenesí, sin amor se vive con tristeza, sin amor se muere sin vivir. Con amor el aire se amamenta, con amor el mundo es un jardín, con amor siento la primavera, con amor no se muere sin vivir. El amor es lo mejor de la vida, el amor es el todo para mí, el amor es la humanidad divina, el amor es la razón de vivir. Corazón, eres mi dulce anhelo, corazón, yo te adoro con pasión. Corazón, eres todo mi consuelo, corazón, yo te adoro con pasión. Y ahora empieza la orquesta y tal, y luego vuelvo yo, empezar otra vez. Con amor el aire se amamenta, con amor el mundo es un jardín, con amor siento la primavera, con amor no se muere sin vivir. El amor es lo mejor de la vida, el amor es el todo para mí, el amor es la humanidad divina, el amor es la razón de vivir, el amor es la razón de vivir, el amor es la razón de vivir, vivir, vivir. Después, Rosa. Hola, buenas tardes a todas, a los que hablan, a los que no hablan, a los que escuchan, a los que no escuchan. Bueno, pues hoy quiero hacer algo distinto, algo especial, que por cierto no me está grabando. Resultará que yo observo a esta persona desde hace años. Es la acompañante de Ferruccio, una persona sencilla, modesta, humilde, y me acuerdo que me apetece dedicarle este poema. Luna lunera cascabelera, mi querida luna lunera cascabelera, anoche apenas pude reconciliar el sueño por la pérdida de un amigo cercano de mi generación. Y heme aquí que me levanto para no seguir en la cama como bisagra de portalón y miro en la televisión 24 horas que la cifra de niñas fallecidos por los daños colaterales en la guerra de Oriente Próximo asciende a más de 4.000. Mi querida luna lunera cascabelera, quisiera preguntarte, como dice la canción, si los humanos que deciden semejante tropelía
mantienen recuerdos de niñez en su corazón. Mi querida luna lunera cascabelera, solo le pido a Dios, como dice la canción, y añado, Alá y Yahvé, echen una mano para iluminar a sus representantes en la tierra, para mediar y acabar tal barbarie sin razón humana, y en cambio plena de soberbia, orgullo y ambición y codicia sin límites de poder. Mi querida luna lunera cascabelera, amor, si no fuera a pedirte tanto, como dice la canción, sugiero que estas próximas Navidades, tanto Papá Noel como la Sagrada Familia, incluido el Niño Jesús, ángeles, así como pastores y reyes magos, lleven crespones negros en señal de duelo y vergüenza humana por los daños colaterales que producen los que aprietan el botón. Mi querida luna lunera cascabelera, me despido y te pido disculpas en nombre de los humanos de buen corazón. ¿Qué saben de la vida los que nunca han sufrido, los que nunca han sentido una pena de amor, como dice la canción? Muchas gracias. Rosa Alonso, hace mucho tiempo que no vienes, problemas personales, y ya te tenemos aquí, ¿eh? Ya estoy de vuelta. Si quieres, a ver si puedo continuar. Buenas tardes a todos, y os leeré una glosa. Sabéis que lo mío es la rima, con un antes y un después, con diferente visión, con el mismo corazón, sin pensar en los porqués. Como hiciera el sembrador con sus ansias del querer, del alba al anochecer, con el trigo y con la flor, y el sentir del interior, poniendo todo interés en los sembrados de mies, cantando con tanto brío, que veo su amor y el mío, con un antes y un después. No hay designio más hermoso que el ahínco del poeta, que al tener el alma inquieta se siente tan generoso que con gusto da rumboso en poemas su invención, poniéndoles corazón, a veces reflexionando, otras tantas contemplando con diferente visión. En días de chirimires no puedo ser desleal a tu amor, a mi ideal, a compartir los sentires, a asumir los advertires, de no perder la razón, por poner tanta pasión en querer como te quiero, entregando el alma entero con el mismo corazón. Del compendio de mis sueños eres tú quien da mesura, y en honor a tu figura brindemos los dos risueños en los jardines de ensueños, sin una pizca de estrés, del mismo modo que ves, igual que la vez primera, espontánea y sincera, sin pensar en los porqués. Muchas gracias. Esperamos cada mes. Intentaré. A ver, hay dos, Isidro, delante de ti, esos dos chicos, ¿van a decir algo? ¿Van a salir? Isidro, delante de ti están. Delante de ti. Este no sé los nombres. ¿Vais a decir algo? No. Isidro. Isidro Sierra, te escuchamos. Sierra y corta.
Buenas tardes, amigos. Voy a leeros un poema que se titula La luz de la poesía. La luz de la poesía es un camino donde es donde confluyen todos los caminos de nuestro interior, que cuando los sacamos al exterior producen un enorme resplandor. Eso es lo que yo pienso que es la poesía. Intento sacarla, no siempre ocurre, pero bueno, voy a intentarlo. Y dice así: porque el tiempo le apremia al poemario, que con celo y cariño supervisa, me pidió Soledad con mucha prisa que le hiciera un soneto y prioritario, me ofrecía complacer su calendario, el honor que me hizo en esta guisa, y con trance muy duro y con premisa, hoy quiero complacerla voluntario. Por las prisas me fui hasta la Almoneda, a por uno que tenga filigrana, pero me dieron este tan escueto, que antes de que el orto me conceda el resplandor que anuncie la mañana, la mercaré con luz otro soneto. La luz de la poesía en el camino es lo más bello que haya contemplado. A veces su reflejo es tan divino que verla es un placer que ni soñado. Y porque de ella soy un peregrino en el largo trayecto que he pasado, por la luz que desprende determino a un buen poeta, si lo tengo al lado. Tan solo en él, amigos, reflejada se puede ver la luz de la poesía. Y si es así, su hermosa luminaria deleita mucho más que una alborada. Por eso, Soledad, amiga mía, hay poetas con tu luz tan necesaria. Sí, bueno, yo quiero aclarar esto del poema con prisa. Estoy haciendo mi próximo libro, que tiene que salir en enero para la Feria del Fitur, con Granada Costa. Y me dieron de plazo hasta finales de octubre. Yo no he cumplido ese plazo, pedí más y me han dado hasta finales de noviembre. O sea que así estoy. Ese libro va a llevar la mitad poesía mía y la otra mitad poesía de grandísimos poetas que tengo desde el año 93, que me hicieron dama romántica de noches poéticas en la Casa de Zamora, y muchos poetas que ya incluso han fallecido, no están, escribieron para mí poemas preciosos. Eso, más los actuales, van a componer la segunda parte de mi libro. Es la aclaración al poema de Isidro. Seguimos. Juan Jesús. Quien está a tu lado, que ha hecho el reportaje de Antonia, ¿quién es? Se llama José Estragos. Ah, José Estragos, y lo tengo apuntado. Sí, aquí. ¿Voy a cantar? ¿Vas a cantar? ¿Quieres? Claro, hombre. Que claro. sincrónico, bien, ¿eh? Sí. Vamos a ver. Ahora, ¿sabes? Pues ahora... Cuando termine. Cuando termine Juan Jesús, porque a José Luis lo dejo para el final. Buenas tardes a todos. Estoy encantado de volver aquí un mes más a la Casa de Asturias. Y esta es una poesía dedicada a un amigo mío con el que he hecho el Camino de Santiago muchas veces, y en octubre falleció de un cáncer. A mi amigo Santiago. A mi amigo Santiago ya no le veré. Estoy en shock. No me lo puedo imaginar. Miles de historias juntos, viendo al Real Madrid, estrenos de cine y alguna aventura más. Ahora, cuando llegue el verano, en el Camino de Santiago, caminarás a mi lado. Qué pronto te has ido, hermanito. Mercedes, Santiago Junior y Fabio también te tienen presente.
A Fabio le contaré que el abuelo está en el cielo con las estrellas. Bueno, pero no nos vas a cantar. Sí, pero ya coge la guitarra. Ah, ya te ibas. Bueno, aplaudirme un poco. Bueno, entonces ¿qué quieres que cante? ¿Una canción religiosa? ¿Una canción asturiana? No sé, lo que te guste a ti, Nah, es de lo que broma. te A ver. encuentres. Hola. Venga. Lo que te Esto es quieras. improvisado, ¿eh? No lo esperaba yo. Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás, yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Todos, yo quisiera que sepas, que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Si tú no estás, yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tengo el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento de aquel momento que llegaste a mí. Y gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. Yo quisiera que sepas que nunca quise así. ¡Más fuerte! Que mi vida comienza cuando te conocí. La 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 Venga, si quiere, ahora para terminar. Tú con José Luis. Vamos a hacer Qué miedosos son, ¿eh? Andrés Menéndez. Vamos. Bueno, hace un mes, creo, fue el 28 de octubre, Sí, cuando estuvo aquí en Granada Costa, sí. que están haciendo un trabajo magnífico, esta gente. Y ese día, con permiso de Soledad, porque este poema está hecho para ella, y me autorizó a que lo dijese aquí ese día, o sea, hace un mes. Y hoy lo repito, algunos ya lo habéis oído, y otros, pues, es primicia, esto es primicia. Otros no, porque solo ese día. Había poca gente de... Sí, había más de Granada Costa. Bueno, ella y la poesía. Épica de arte poético, bella y estética expresión de sentimientos profundos en lírica declamación. Quiero vivir en el bosque de tus palabras hermosas, mecido en el suave viento en alas de tus estrofas. Ver cómo vuela y se expande, mágica rima armoniosa, en tu limpia y timbrada voz, en locución prodigiosa. Por maestra te he tomado, tus romances son escuela, y en gloria de poesía, tu verso me deja estela. Das lustre y cima al género con palabras de medida, en tiempo, ritmo y espacio, emociones expansivas. Excelsa poeta sin duda, igual que Rapsoda excelsa, siempre de tus fans sitiada, en pos de arte que embelesa. Poeta debía ser tu nombre, aclamada por arte y bondad, pero qué gran paradoja. Te bautizaron Soledad.
bonito. También para mi libro. Qué bonito. Sí. José Luis Pardo. Y si os comprometéis a hacer un dúo luego... Claudio y yo. No, porque no hemos ensayado. ensayado. Bueno, buenas tardes. Si salgo mucho es por la guitarra. Yo no tengo... Sí, te esconde mucho atrás de ella. Hay un poeta que me parece una maravilla, José Ángel Buesa, cubano, que tampoco tuvo que largarse, porque no era el hombre de lo que el sistema quería. Y esto me parece que se llama este poema. Me di un poquillo de lata, luego acorté cosas porque es más largo. Yo me parece que se llama La despedida o algo así. Y me atreví a ponerle esta música, La despedida. Te digo adiós, y es que acaso te quiero todavía. Quizás no he de olvidarte, pero te digo adiós. Te digo adiós, aunque mi alma quisiera, vida mía, estar siempre a tu lado, junto a tu corazón. No sé si te quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño triste, apasionado y loco, me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Me queda aquí tu sonrisa dormida en mi recuerdo, y el corazón me dice que no te olvidaré. Te digo adiós, y es que acaso con esta despedida mi más hermoso sueño muere dentro de mí. Pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo, tal vez empiece a amarte como jamás te amé. Este cariño triste, apasionado y loco, me lo sembré en el alma para que
está pensando en ti. Soledad va a cantar sobar. Eso quiere decir que cante como su alumna, pero no lo sé. Mil limitaciones. Canta, Sole. Bueno, voy a deciros, mi amiga la estrella. Es un sueño real, o tal vez mi amiga la estrella. Un sueño real o tal vez fue un viaje astral. No lo sé. Me visitó una estrella y me dijo, rutilante y expresiva, despierta, he venido a conocerte. Contempla este cielo iluminado en esta noche serena. Puedo llevarte conmigo, puedo ofrecer a tus ojos lo que jamás percibieron. Sígueme e imprégnate de mi luz. Extasiada contemplé las maravillas del mundo, el cosmos en su grandeza, la inmensidad infinita, tan real e inexpugnable. Una a una me mostraba asombrosas realidades, hasta las luces divinas de lejos se divisaban. Un mundo revelador se extendía ante mis ojos, como la estrella anunció, y pude mirar en él. ¿Era aquello fantasía? ¿Era esencia de infinito? ¿Acaso otra dimensión o cima jamás hallada, prohibida a los mortales? Tan solo fue un instante, un rostro encontré allí, tan singular y atrayente, tan preclara su mirada, que absorbió mi voluntad y quise quedarme siempre mirándolo eternamente. Alguien me obligó a marchar, intenté retroceder, emergí en mi interior una atracción inmortal. En desesperado intento, sus ojos busqué de nuevo, robándoles el misterio, grabé su expresión en mí para poderlo evocar. No he visto jamás a nadie de rostro tan singular, cuyos ojos, al mirarme, templaran de tal manera mis más profundos anhelos. Todavía me pregunto, ¿aquello sería sueño? O tal vez tan solo fue realidad. Cuando los ojos abrí, en lo alto de aquel cielo, desde mi cama la vi. La estrella, con un pañuelo, se despedía de mí. Sandra, que ha llegado, y vamos a escuchar. Ándale, Sandrita. Terminamos ya, creo que no hay nadie más. ¿Hay alguien más? ¿Queda alguien por salir? Sandra, vamos, venga, terminamos contigo. Ándale, soy de reina. Vamos, que ya hemos terminado. Son las, bueno, 9 en punto. Hemos sido puntuales, ¿eh? Sandra. Venga. Y al final me ponen al piano. Me ponen al piano, qué maravilla. Es que tú te acompañas. Bueno, va quedando. ¿Pero qué vas a hacer? No sé, ¿El piano? Hay que hacer ¿Cantar? No, cantar. Vamos a ver, esto es poesía. Es un placer que confiéis. Bueno, voy a hacer algo suavito, ¿vale? Muy amable, caballero. Ándale, Sandrita. ¿Recuerdas un piano? Venga. Que no pude
noche y de día yo miro una luna transitando por las vidas, y en un instante de agua y fuego, cuando sé lo que más quiero, siento sin prisas y con mi aliento que podemos ir más deprisa que el viento. Y a veces me canto una nana para que me sigas, a veces me canto una nana de noche y de día. Y qué bonito sería que tú me cantes la tuya y yo te cante la mía en tu cama. Cántame una nana de noche y de día, cántame una nana. Convierte una nana en poesía. El águila me habla, el águila me saluda, un águila, Dios mío, un águila en un lago. El águila en el lago dice, yo soy más fuerte que un mago y hago de un murciélago un recuerdo para el mundo. Y lo dejo, no quiero que sea un calvario, fue un calvario. Y yo, por un instante de agua y fuego, cuando sé lo que más quiero, siento sin prisas con mi aliento, voy más deprisa que el viento. El viento. El viento. Y ahora... poesía siempre bienvenida en tu instancia. Muy bonito. Muchas gracias. Pues hemos terminado. Bueno, es interesante. Yo no estoy acompañada por unas cosas. Cantar, venga, y con esto terminamos. Con este dúo. Oye, si quiere añadirse el trío, me deja sonar un poco. Sí. Hace tiempo que vengo hasta allí y no sé a qué vengo. Eso es muy alarmante y yo no lo comprendo. Cuando tengo una cosa que hacer, no sé lo que hago. No seas tan bajo. En todas partes te veo. Y es casi siempre a mi puerta. Me tiene loco ese cuerpo, el trichero y juncal que nació en Chamerico, la gracia y la sal de Madrid. Me dan muy fuerte. Hasta la muerte de quererte, ya ves si mi amor es firme y fuerte. Si no me engaño, sus palabras me hablan de un cariño sincero. Muy sincero, 50. Chulo. Guapa. Castizo. Cuando Dios te echó al mundo, ¿qué faena me hizo? Cariño como el que yo siento, no ha habido ni habrá en la vida. Es placer y es sentimiento y es voluntad decidida de probar lo que yo te quiero. Por ti me muero.
fuerte hasta la muerte de quererte. Y a ver si mi amor es firme y fuerte. Si no me engaño, sus palabras me hablan. Es que me salaba. Sus palabras me hablan. De un cariño sincero. Muy sincero, 50. Chulo. Guapa. Castizo. Cuando Dios te echó al mundo, lo hemos repetido. Sí, ya sé. Hacer una osadía de ella, yo no quería participar porque hay que ensayarlo bien. Podemos ensayarlo. Pero bueno, va por Sony, por Andrés y por Romano todos los días. Feliz Navidad. Hasta el mes que viene ya veremos qué día se hace, si el tercero o el cuarto martes. Gracias a todos por estar aquí. Vamos a hacer la foto. La foto. La que te ahora. La foto de familia. Que se me caiga la foto. A ver, la foto de familia. A ver, yo tengo por ahí la chaqueta. Venga, vamos a hacer la foto. Bueno, saludos a la Luis, por favor. Vamos, pero los que estáis ahí, vamos, a ver, un poco nervioso. Ay, no me hacéis caso, ¿eh? ¿Quién está haciendo? ¿Quién hace la foto? Lola. No le hago mi caso. Ya. ¿Quién? ¿Pero quién ha hecho la foto? ¿Puedes pasar una foto? No recibo la foto. Nadie se mueva. Los de Rosa, vente para acá. Veniros. No la veas. Yata. En chino yata. Mira para allá. ¿Cómo que yata? Nos la falta la mujer. ¿Estáis ahí? ¿No os habéis querido? Lola, desde luego no te calles. Mira.
A ver, no nos hagas eso. Espera, que voy a hacer una yo con la mía. Pues. Ya, ¿no? La de familia ya está, creo, ¿no? Y menos yo, que no tengo que estar tanto tiempo aquí. Sí. Espera. Ya está. Descanso, venga. Me descanso. ¿La has visto? Ya está, ¿verdad, caballero? Venga, está con la mía, yo ganando todo. Estado divina, pero tienes miedo al mío. Una de gambas al ajillo. Otra de calamares. Y un buen vino que se oía poquito. Cantas y... Venga, ya, ala.